dinero trabajar. Se puede hablar que ahora mismo nosotros estamos en un régimen de esclavitud, porque trabajamos, echamos un montón de horas en el campo y cuando llega la hora de recolectar nuestros productos, pues nos pagan tarde y mal. Nos pagan muchas veces a 6 meses. Eso no hay empresa ni bolsillo humano que lo pueda soportar. Buenas noches. Pablo Iglesias y Yolanda Díaz plantan al campo. Para esta mañana estaba convocada una reunión para tratar medidas que garantizasen la supervivencia del campo. Las sillas, además de las del gobierno, eran para las asociaciones agrarias, pero a última hora han sido desconvocadas y en su lugar han estado los sindicatos de UGT y de comisiones obreras. Sobre la mesa, aumentar los subsidios y las subvenciones para el sector. Los agricultores y ganaderos han considerado este desplante como un verdadero despropósito y un afán de protagonismo. Las tres organizaciones han firmado una carta conjunta remitida a Yolanda Díaz mostrando su profundo malestar y sorpresa. El Ministerio de Trabajo ha tenido que recular y les han convocado a una cita el martes de la semana que viene. Iglesias y Díaz han preferido reunirse con sus colegas sindicales antes que escuchar la voz real de los agricultores y ganaderos. Podemos ignora el campo. Barcelona intenta compensar las pérdidas de la cancelación del Mobile. Del 24 al 27 de febrero, las mismas fechas en las que iba a tener lugar el Congreso Mundial del Móvil, se va a producir una oferta hotelera, de restauración y cultural. El objetivo pasa por el hecho de que congresistas y turistas sigan acudiendo a la ciudad condal. En mantener todas aquellas actividades paralelas que estaban previstas, paralelas al Salón de la Mobile, bajo la etiqueta, bajo el paraguas del Barcelona Tech Spirit, que consistirá en agrupar todas aquellas actividades paralelas que tenían previstas las industrias, las empresas tecnológicas y digitales en Barcelona. Romper el hielo, rebajar los ánimos y así poder llegar a pactos. Es el propósito de Pedro Sánchez con la reunión a la que ha invitado a Pablo Casado al Palacio de la Moncloa. Acuerdos como, por ejemplo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Una reunión que se prevé bronca y más aún con la polémica denominación del líder de la oposición de Pedro Sánchez a Juan Guaidó. Los mismos argumentos de siempre, que en modernización y en materia de derecho avancen y hagan los socialistas, que luego ya ellos se beneficiarán de manera hipócrita e irresponsable. El debate del PIN parental vuelve a saltar a la palestra después de la última polémica que ha sucedido en un instituto de Almería. Al parecer, una trabajadora social habría obligado a 2 alumnos a salir a la pizarra para simular una felación. Un hecho que denuncian los padres de los menores y por los que el centro ha cancelado 2 talleres que tenía previstos de características similares. El caso de Marta del Castillo vuelve a dar un giro. Se reabre el caso tras las últimas pruebas que ha aportado la familia. Tras el crimen de la joven podría esconderse una estafa de 100.000 euros. Un delito que sería el origen de la discusión entre Miguel Carcaño y su hermano. Se reabre la causa judicial apuntando directamente a Francisco Javier Delgado. Escándalo en Francia. Cae la candidatura del aspirante de Emmanuel Macron para la alcaldía de París. La publicación de unos vídeos sexuales y comentarios de esta índole a una mujer han provocado que haya renunciado a la carrera al ayuntamiento. Se trata de una polémica que golpea duramente al Partido de la República en Marcha, cuestionado por la intención de reformar el sistema de pensiones. A las 9 menos cuarto de la noche tenemos una llamada diciendo que se desconvoca la reunión por motivos personales de la ministra en su agenda y que la semana que viene nos dirían otra fecha. La sorpresa ha sido que esta mañana la reunión ha continuado, se ha producido esa reunión con los sindicatos agrarios, UGT y comisiones, y no nos parece serio lo que se ha producido entre la noche de ayer y la mañana de hoy desconvocándonos a esta reunión. A lo mejor somos un problema ahora mismo para el gobierno porque estamos manifestándonos y movilizando al campo español. La opinión pública está conociendo todos los problemas que tenemos y no querrán afrontar los problemas.
Podemos aviva el fuego del campo echando a las asociaciones agrarias de una reunión para abordar la crisis del sector. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había citado a los sindicatos y a las asociaciones agrarias de Extremadura y Andalucía. Una cita en la que también se contaría con la presencia de Pablo Iglesias. Sin embargo, Asaja, UPA y COAG fueron desconvocadas en el último momento, a la vez que el gobierno anunciaba que iría el dirigente morado. Sí han estado presentes los sindicatos de UGT y comisiones obreras. Encima de la mesa ha estado la necesidad de flexibilizar las condiciones de acceso al programa de fomento de empleo agrario, el antiguo PER. Las organizaciones han mostrado su malestar y el Ejecutivo se ha visto obligado a recular, por lo que se ha convocado una nueva cita con estas citadas asociaciones para el próximo martes 18 de febrero. Esto ha ocurrido justo en el mismo día en el que los agricultores y ganaderos han vuelto a dar un golpe encima de la mesa, movilizándose con tractoradas a lo largo y ancho de España. Basta un solo cartel para entender la crítica de todo el colectivo: garantizar la supervivencia del campo. Es la reivindicación del campo. Una cruz aún es poco para la que estamos pasando. Denuncian que el gobierno no los escucha. Nosotros tenemos que hacer esto que estamos haciendo para ver si nos hace caso. Por ello, hoy han inundado las ciudades para reivindicar su medio de vida. Tractoradas desde Oviedo hasta Córdoba, pasando por Valencia, porque denuncian que la situación es ya insostenible. Nos cuesta de dinero trabajar. Se puede hablar que ahora mismo nosotros estamos en un régimen de esclavitud. El sector no puede más y lanzan un aviso. En cuanto entre el arroz de Miramar, pues nos hunden el mercado y nos costará abandonar los campos. Los precios cada vez son más bajos. Nos pagan tarde y mal. Nos pagan muchas veces a 6 meses. Algo que complica la viabilidad del sector. Eso no hay empresa ni bolsillo humano que lo pueda soportar. Por ello, solicitan medidas urgentes al gobierno. Por favor, Pedro, ayúdanos o perecemos. Como un etiquetado claro de los productos. Que se sepa el origen, de dónde se producen los productos. Señalan como culpables a los precios negociados por las grandes cadenas alimentarias y solicitan más incentivos al productor nacional. El coste de producción es hoy más caro que hace 40 años y el de venta mucho inferior. Para hacernos una idea, este agricultor nos hace una comparación. Esta botellita de agua me ha costado €1 y necesito 10 kilos de quequis, que he tenido suerte que me los han pagado 10 céntimos para pagar esta botellita de agua. De momento, cientos de trabajadores del campo seguirán reivindicando precios justos y manifestándose. El sector primario más tradicional enfrentado al más moderno, a las grandes empresas y al gobierno. Tenemos ya conexión telefónica con Cristóbal Aguado, presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores Asaja en Valencia. Señor Aguado, muy buenas noches. Buenas noches. Han acudido a la protesta de hoy bajo el lema "Basta de engañar a los agricultores". ¿Se sienten traicionados por la clase política? ¿Consideran que no se está dando una solución a la crisis que vive el sector? Bien, se lleva escurriendo el bulto mucho tiempo, demasiados años. En este momento la realidad es que lo que recibimos en compensación por lo que producimos es insuficiente. Estábamos hablando de caquis, pues muy bien. Un caqui, el kilo cuesta 23 céntimos de producir. Este año se han pagado 10 céntimos y hay campo que el 80% está en tierra. Así es que no se paga ni el agua con la que se ha regado esos cultivos en muchos campos. La verdad es que el gobierno es sabedor y conocedor de lo que ocurre en la cadena alimentaria. Ha sido hasta la fecha incapaz de modificar en una legislación una medida para poder establecer un equilibrio dentro de la cadena. Los eslabones brillan mucho, pero los que brillan no son los de los agricultores. El eslabón de los agricultores es el único que hay oxidado en la cadena. Todos viven a costa del agricultor y desde luego el agricultor es el sacrificado. También en los acuerdos internacionales que se hacen por parte de la Unión Europea es habitual que las frutas y hortalizas, la agricultura mediterránea, sea utilizada mayoritariamente como moneda de cambio. Y la verdad es que es una agricultura que no tiene ayudas por parte de la PAC de la Unión Europea. Lo que recibe son limosnas que no tienen nada que ver. Nosotros vivimos del mercado, pero si en ese mercado tenemos que competir con
fondos de inversión que compran tierras en África, en Asia o en Sudamérica para utilizar mano de obra muy barata para traer sus productos aquí y romper nuestra economía y hundir el mercado, esto es un abuso que es indigno de unas personas políticas que dicen que nos representan en Bruselas, en Madrid o en las autonomías. Y va siendo hora de cambiar las cosas porque se habla mucho de Pacto Verde, pero los artistas, los protagonistas del Pacto Verde indiscutiblemente son los agricultores. Que nadie se equivoque, basta de filosofías y pongamos los pies en tierra, que buena falta nos hace. Hablando de la clase política, ¿cómo valoran el plantón de Yolanda Díaz y Pablo Iglesias a las asociaciones agrarias? Bueno, lo que pasa es que el nivel político es tan bajo, y viven tanto de la filosofía que no conectan con la realidad. La realidad es que un sector primario tiene que ser entendido, escuchado y desde luego atendido de una forma muy noble y concreta. Los políticos de la nueva ola parece ser que solamente piensan en sueños filosóficos, como si el paisaje se cría solo, el verde se hace solo, la economía funciona sola y se saca el dinero del aire. Cuando si no hay una empresa que trabaja, un empresario que se sacrifica, que tiene ideas, que pone innovación, que investiga, difícilmente funciona. Y el campo es para personas con ganas de luchar, con ganas de pelear. El campo no tiene puertas, vive con la intemperie, con muchos problemas en seguros y en el mercado. Y desde luego que un político insensato actúe de esta manera no tiene nombre ni es de recibo. ¿Cuáles son los principales problemas del campo valenciano? El ser utilizados como moneda de cambio, el no haber leyes que mantengan un equilibrio en el eslabón débil para defender lo que es el agricultor, para poder mantener esa agricultura, el no entender que el cambio climático está ahí, que va a empezar el desierto por el sureste de España y no enterarse los políticos de que no puede perderse el agua en el mar, y que la agricultura del futuro es con agua. Y es la barrera verde que no se quema, es la barrera verde de ese pacto verde que quieren vender, que fija CO2 y que libera oxígeno, y es el mantenimiento de una economía primaria que pese a la crisis que tenemos sigue siendo un número uno en el mundo en capacidad de exportación en frutas y hortalizas, y España es la gran despensa de frutas y hortalizas de Europa. Y quien no quiera ver eso es porque no lo quiere ver. Pero lo que está claro es que un sector primario, como hacen los países más avanzados del mundo, cuidado y atendido, multiplica su economía, genera empleo, genera riqueza y desde luego genera bienestar para la sociedad. Quizá alguien no quiere el bienestar de la sociedad, sino la tensión en la sociedad, el enfrentamiento y desde luego la ruina. Pues Cristóbal Aguado, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Seguimos con más asuntos del día porque Barcelona trata de aliviar el vacío del mobile con otro evento de características muy similares. Para paliar los efectos de la cancelación de la Feria del Móvil se lanzan una serie de actividades de sectores como la restauración, hostelería y la cultura. El primer teniente alcalde, Jaume Colboni, ha explicado que además van a intentar que esos encuentros económicos que se iban a celebrar de forma paralela al Congreso sigan en pie. Mantener todas aquellas actividades paralelas que estaban previstas, paralelas al Salón de la Mobile, bajo la etiqueta, bajo el paraguas del Barcelona Tech Spirit, que consistirá en agrupar todas aquellas actividades paralelas que tenían previstas las industrias, las empresas tecnológicas y digitales en Barcelona, que ya tenían programadas actividades paralelas. Y en segundo lugar, en la reunión de esta mañana, juntamente con hoteleros, restauradores y agentes de la promoción turística de la ciudad, generar una oferta que será el Barcelona Opportunity Week y que tendrá como objeto evitar al máximo las cancelaciones de aquello que ya está reservado con motivo de la Mobile y atraer visitantes porque se haga una oferta conjunta en materia gastronómica, cultural o de hotel para atraer visitantes esa semana. A los organizadores del Mobile se les avecina una batalla legal por esas indemnizaciones, pero quizás los más afectados por su cancelación sean los restauradores y hoteleros. Estos no van a pedir compensación alguna. Parece que las aguas se han calmado después del anuncio de ese evento para dinamizar la oferta hotelera, gastronómica y cultural de la ciudad.
Las indemnizaciones no se pedirán porque todos los sectores tienen, los que tienen contratos con clientes, pues ya tienen unos protocolos establecidos y además yo creo que la sensación que hay es de que no hay ninguna acritud en absoluto en este tema, sino que todo lo contrario. GSMA es un cliente de Barcelona y lo queremos para muchos años, y esto ha sido un imprevisto fuerza mayor que entendemos que puede pasar y por lo tanto intentaremos resolverlo de la mejor de la forma posible. Las pérdidas en restauración nosotros aún estamos trabajando porque no es fácil, pero yo ya hace un par de días, la misma noche, hablé de 25 y podemos estar entre 25 y 35 aproximadamente. Yo creo que el foco absoluto ahora es ver qué hacemos para conseguir que durante la semana del mobile Barcelona salve parte de su actividad, ¿no? Esta situación la ha creado el miedo al coronavirus. Un día más, todo el mundo está en vilo por saber cómo avanza la epidemia. Suma ya más de 60.000 contagios y ya ha provocado más de 1.300 muertos. Pero ha habido un poco de embrollo con el sistema de recuento en China. Alberto Soto, muy buenas noches. Última hora. Sí, ese nuevo sistema de recuento modificaba mucho las cifras y también contribuía a crear más alarma de la que había, porque ahora los profesionales médicos son los encargados de categorizar a una persona como enfermo por el coronavirus, simplemente basándose en una tomografía, que es una imagen del pulmón, o también si el paciente presentaba síntomas de neumonía. Esto ha duplicado los datos, dicen del gobierno chino, que son datos exagerados, no muy precisos, y por ello se están replanteando volver al sistema anterior. Uno mucho más lento, basado en ácido nucleico, pero también un sistema mucho más preciso. La buena noticia, el primer contagiado que conocíamos aquí en España, un ciudadano alemán que ha estado en cuarentena en La Gomera, ya ha sido dado de alta. Se le han practicado 2 análisis de los que ha dado negativo. También ha habido cierto revuelo en nuestro país porque la producción de ciertos productos textiles y también tecnológicos se está retrasando. Esto es debido al parón que hay en las fábricas en China, que los trabajadores no van a trabajar y ya se están replanteando buscar otras alternativas, como trasladando esa producción al país de Portugal. Gracias, Alberto, y muy buenas noches. La subida de los precios de la electricidad, la alimentación y la ropa han empujado la tasa interanual del índice de precios de consumo. El IPC vuelve así a situarse por encima de ese 1% por primera vez desde abril de 2019. El índice de precios de consumo bajó un 1% el pasado mes de enero en relación al mes anterior y elevó 3 décimas su tasa interanual hasta el 1,1%, su valor más alto desde abril de 2019, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. Con este avance de 3 décimas, el IPC interanual encadena 3 meses de incremento después de que en noviembre escalara 3 décimas y en diciembre otras 4. De este modo, el IPC arranca 2020 en el 1,1%, 2 décimas de lo que han subido este año las pensiones. Estadística ha atribuido el repunte de la tasa interanual del IPC de enero a la subida de los precios de la electricidad, del vestido y el calzado y de los alimentos, especialmente del pescado y el marisco. Con el dato de enero, la tasa interanual del IPC encadena 41 meses en valores positivos e implican que los precios son hoy un 1,1% superiores a los de hace un año. La inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, se mantuvo en enero en el 1%, con lo que se sitúa una décima por debajo del IPC general. Hemos tenido un parón inmenso y doloroso, el que se ha correspondido con la gobernanza del Partido Popular, de la derecha, que nunca entendió y sigue sin entender cada paso que damos en avances y en derechos. Lo acaba de hacer con la ley de eutanasia que estamos debatiendo, los mismos argumentos de siempre, que en modernización y en materia de derechos avancen y hagan los socialistas, que luego ya ellos se beneficiarán de manera hipócrita e irresponsable. Carmen Calvo calienta la reunión entre Pablo Casado y Pedro Sánchez. La vicepresidenta ha ensalzado al Partido Socialista, vertiendo críticas hacia el Partido Popular. Sánchez tendió su mano en la sesión de control del Congreso a Casado y un día después le llamó para poder verse, pero todas las expectativas pasan por que la cita confirme el choque absoluto entre ambos partidos. Pedro Sánchez y Pablo Casado se reunirán este lunes en el Palacio de la Moncloa. Se trata del primer encuentro entre ambos tras la investidura. El último tuvo lugar el 16 de diciembre, después de la ronda de contactos con el rey, cuando le pidió a Sánchez que formara gobierno. Hasta ese momento, el Partido Popular reprochaba a Sánchez que ni siquiera les hubiera llamado. Pedro Sánchez ni nos ha llamado. Pedro Sánchez ha elegido
no forzado. No podrá decir que no le ha quedado otra opción. Ni ha llamado al Partido Popular. Tras firmarse el acuerdo PSOE-Podemos, Casado reiteró su negativa a apoyar su investidura. De hecho, en ese debate llegó a calificarle de mentiroso. Porque después de tantas metamorfosis, tantas máscaras, de tantas mentiras, ni se reconoce usted mismo ante el espejo. Y mira que le gusta mirarse al espejo. Hoy hasta se ha aplaudido su propio discurso. Unas palabras que Pedro Sánchez recriminaba al líder de los populares. Mire, señor Casado, usted me ha preguntado quién soy. Solo desde la ultraderecha se pregunta al líder de una bancada con 120 escaños en un régimen parlamentario quién es. Poco más de un mes después de esta investidura, el presidente del gobierno sí se ha decidido a llamar esta vez al líder de la oposición. Y lo que quiere es dialogar y encontrarse para resolver muchos de los problemas que tenemos por delante como sociedad. Yo le tiendo la mano en esta legislatura. Desde el Partido Popular aseguran que acuden por respeto institucional y que su intención es que los socialistas vuelvan a sus posiciones de moderación. Aunque no hay un orden del día, se esperan que algunos de los temas a debatir sean la renovación del Consejo General del Poder Judicial, la reforma del modelo de pensiones y Cataluña. El socialista busca romper el hielo con Pablo Casado y así acercar posturas para que luego desde Génova 13 no bloqueen la renovación del Poder Judicial. Es precisamente la visión que mantienen desde Ciudadanos. El portavoz adjunto Edmundo Val ha explicado que el tono bronco entre ambos va a quedar a un lado para luego llegar a acuerdos. Los medios de comunicación nos dicen que van a repartirse el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, en Moncloa sería un magnífico titular. En Moncloa se van a repartir el Consejo General del Poder Judicial Sánchez y Casado. Vaya, no me extraña que no nos llamen, porque nosotros desde luego en ese reparto de cromos no vamos a participar de ninguna manera. Tenemos que renovar el Consejo General del Poder Judicial desde hace ya un montón de tiempo y ahora parece que el Partido Popular, después de nombrar al presidente del Tribunal Supremo por WhatsApp, el señor Coisidó, después de llevar 40 años repartiéndose las vocalías del Consejo y de designar de forma rotatoria presidente del Tribunal Supremo con el Partido Socialista, pues ahora parece que dice que bueno, que en fin, que a lo mejor sería mejor lo que siempre ha patrocinado Ciudadanos, que 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial y por lo tanto la mayoría del Consejo General del Poder Judicial sea elegido de entre jueces y magistrados por jueces y magistrados. En el fondo, el Gobierno no tiene mayoría absoluta y necesita el beneplácito del Partido Popular para así poder avanzar en ciertos puntos. Su relación se ha enturbiado un poco más a cuenta de Venezuela. La polémica de que Sánchez se refiriese a Guaidó como líder de la oposición sigue avivándose. A la ministra de Exteriores le preguntaron ayer sobre la postura del Gobierno. Un tanto tirante y molesta, González Laya ha intentado respaldar la denominación del presidente. Mira, yo más allá de estos dos aspectos, que es apoyar a la generación de consensos en Venezuela y apoyar a los asuntos humanitarios, no tengo más que decir. Pero mire, el señor Guaidó es líder de la oposición o presidente. ¿Tuvo el presidente Pedro Sánchez un lapsus cuando se refería a él como líder de la oposición? Un título que se ha hecho a la medida de la situación en Venezuela. Presidente encargado, pero a la vez es el líder de la oposición en Venezuela. Esas son las dos cosas que él representa. ¿Cómo se puede ser presidente encargado de un gobierno legítimo y líder de la oposición a la vez? ¿Cómo se hacen esas dos cosas? Pues esta es, yo he dicho todo lo que tenía que decir con respecto a Venezuela. ¿Para España sigue el señor Guaidó siendo la persona ideal para liderar este...? He dicho todo lo que tenía que decir con respecto a la persona de Juan Guaidó. Sobre Venezuela, para terminar, creo que fue una decisión acertada, ministra, permitir... He dicho todo lo que tenía que decir sobre Venezuela. Que por cierto, Nicolás Maduro se ha pronunciado por primera vez sobre ese encuentro de Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos. Ha dicho que el contenido de esa conversación es completamente un secreto, pero que este caso se está usando desde España creando una novela para así poder atacar al gobierno venezolano. Dejamos Venezuela a un lado y hablamos ahora del independentismo, porque Vox ha llevado a la justicia los acatamientos de 29 diputados independentistas. El grupo de Santiago Abascal ha presentado un recurso de inconstitucionalidad
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que invalide los acatamientos de la Constitución de una treintena de nacionalistas durante la sesión consecutiva del Congreso y les niegue de esta forma su condición de diputados. Se trata del primer recurso de amparo ante el Constitucional que presenta la formación de Santiago Abascal en esta legislatura y, según dicen, no será el último. Hoy los 52 de Vox dan un paso al frente e interponemos el primer recurso de amparo de la legislatura, el que podemos vaticinarles no será el último, con la finalidad de obtener un pronunciamiento de nuestro alto tribunal que determine que 29 diputados no adquirieron válidamente dicha condición, dado que en la pasada sesión constitutiva del Congreso no juraron ni prometieron por la Constitución, sino que más bien, y antes al contrario, conjuraron frente a la misma con la aquiescencia y el apoyo de la presidenta del Congreso de los Diputados, que dio por válidas dichas fórmulas de juramento en las que claramente se desnaturalizaba el compromiso y fidelidad hacia el orden constitucional. Hoy, los 52 de Vox cumplen con lo que les prometimos, y es que seremos dique de contención frente a todos los ataques que se produzcan contra nuestro orden constitucional, en el Congreso de los Diputados, en los tribunales y en las calles. Los dos mozos que escoltaban a Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania se pueden sentar en el banquillo. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, considera que hay pruebas suficientes para acusarles de un delito de encubrimiento a los dos agentes. Según el magistrado, ayudaron al expresidente fugado a evitar su captura hasta que fue detenido en Alemania en virtud de una orden del Tribunal Supremo Español. Por otro lado, se rechaza seguir adelante con el procedimiento contra el empresario Josep María Matamala y contra el historiador Josep Lluís Alay, que también estaban junto a Puigdemont en el momento de su detención. Hace menos de un mes, Foro Europa Ciudadana presentaba un informe en el que cuestionaban la sentencia de Estrasburgo sobre Oriol Junqueras, en la que se aseguraba que el separatista gozaba de inmunidad parlamentaria desde que fue escogido como eurodiputado. Ahora llevarán esas presuntas injerencias a Bruselas. El proceso se ha europeizado. O sea, no solo son las euroórdenes, es que esta sentencia prejudicial tiene mucha trascendencia. Por lo tanto, ha salido de las fronteras españolas, excede de la jurisdicción nacional. El auto de 9 de enero de este año, el Tribunal Supremo pues ha incardinado esa sentencia, ¿no? Ada Colau vulneró el derecho de los ciudadanos al colocar un lazo amarillo en la fachada del ayuntamiento. De este modo lo estima el Juzgado Contencioso Administrativo número 6 de Barcelona, que además obliga al consistorio a retirar esa pancarta y todos los símbolos partidistas de las instituciones públicas. También se prohíbe que se vuelvan a colocar en edificios municipales dentro o fuera del periodo electoral. El magistrado considera que es incuestionable que el lazo amarillo sea un símbolo partidista. La decisión se ha tomado después de la demanda presentada por abogados catalanes por la Constitución en julio del año pasado porque consideraban que se ponían en peligro los derechos de los ciudadanos constitucionalistas. Laura Borràs planta al Tribunal Supremo y no da explicaciones por unos supuestos contratos a dedo. La portavoz de Junts per Cat no se ha presentado a declarar en calidad de investigada por esos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Unos supuestos contratos irregulares que se habrían producido durante su época como directora de la Institución de las Letras Catalanas. Borràs está aforada ante el Supremo por ser diputada. Estaba citada este viernes a las 11 de la mañana para tomarle esa declaración que en todo caso sería voluntaria. Parte de la bancada socialista del Gobierno va a renunciar a sus actas de diputados. No lo harán todos, el núcleo duro lo va a mantener. Es decir, seguirán con su escaño Pedro Sánchez, la vicepresidenta Carmen Calvo, el ministro de Transporte José Luis Ábalos y la ministra portavoz María Jesús Montero. Esa renuncia se va a producir en breves. El Ejecutivo tiene un margen muy estrecho en la Cámara Baja para poder sacar adelante diferentes medidas legislaturas, lo que significa que cada voto va a ser clave. Esta medida se acerca a lo que ocurrió durante el primer mandato del socialista. La acción no solo repercute a los ministros con carnet socialista, únicamente a los del Partido Socialista. De los 22 ministros del Gobierno de coalición, 16 son diputados, 12 socialistas y 4 de Unidas Podemos. Los morados no van a renunciar a sus actas y argumentan que no tienen obligación de hacerlo.
Pensamos que es más conveniente seguir manteniendo nuestras responsabilidades parlamentarias porque estamos haciendo un buen trabajo que pensamos que es muy necesario en un contexto en el que el Parlamento ha recobrado una fuerza que nunca ha tenido en España. Como le digo, estamos en una época en la que el Parlamento es más importante que nunca en España y hemos decidido colectivamente que, al igual que Pedro Sánchez va a seguir siendo diputado, nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestra labor parlamentaria en un momento de máxima importancia del Congreso para lograr los acuerdos y las mayorías necesarias que den estabilidad política a nuestro país. Más Madrid nació como una plataforma en el año 2018 para que Manuela Carmena optase a su reelección como regidora de la ciudad. Ahora, 2 años después y ya fuera de la política, asegura que se equivocó al crearlo. ¿Por qué fundas Más Madrid? Pues yo ahí creo que, lo he explicado bastante veces, yo creo que me equivoqué, la verdad. Entonces la plataforma, que era una plataforma pensada para la unión, pues acabó siendo una plataforma en la que, sin venir a cuento, se recibió un castigo incomprensible, ¿no? El PIN parental vuelve a saltar a la primera línea. Una monitora de un taller sexual ha obligado supuestamente a 2 menores a simular una felación. Ha ocurrido en Almería y el caso se ha hecho público después de que los padres lo hayan denunciado en las redes sociales y se estén planteando acudir a los tribunales. Al parecer, según el relato de los niños, una trabajadora social del IES Cura Valera de Huerca Lovera, Davinia Simón, habría sacado del alumnado a un chico y a una chica para que simulasen una felación delante de toda la clase. El progenitor asegura que su hijo de 17 años llegó a casa asegurando que le habían humillado en el aula. De momento, el centro ya ha cancelado los 3 talleres pendientes de celebrar de la formación Vida, que se enmarcan en el Plan Estatal contra la Violencia de Género. Reabierto el caso de Marta del Castillo. Los familiares así lo habían solicitado tras unas nuevas pruebas que apuntaban a una discusión entre Miguel Carcaño y Francisco Javier Delgado por una deuda de 100.000 euros. Al parecer, esa disputa se produjo por encubrir un delito de falsedad documental y estafa, en el que también estarían implicadas terceras personas que facilitaron y participaron en la contratación de la hipoteca. El suceso estaría ocultando, por tanto, un trasfondo económico. La causa fue archivada en el año 2013, después de que Carcaño declarase en su 7ª versión sobre el crimen que fue su hermano el que propinó 2 golpes con la culata de su pistola que acabaron con la vida de la chica cuando ésta intentaba mediar en la disputa para que no fuese a más. Los padres de Marta del Castillo piden que se investiguen las nuevas pistas para intentar encontrar el cadáver de la menor, una búsqueda que con anterioridad siempre fue infructuosa. Nuevo revés judicial, Ayuntamiento a cuenta de Madrid Central. Tenemos ya conexión en directo con Vicente Incenga, abogado. Señor Incenga, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un juzgado ha sentenciado un recurso que han presentado en nombre de un cliente que tenía 12 sanciones por haber entrado en la antigua APR. ¿Qué ha sentenciado la justicia? El Juzgado Contencioso Administrativo número 27 de Madrid, al tratarse de varias infracciones cometidas de manera continuada, en concreto fueron accesos a la antigua área de prioridad residencial por la calle Leganitos en varios días consecutivos del mes de agosto, en el que el interesado, el conductor, lo que ocurrió es que al encontrarse la calle Gran Vía cortada por obras, le desviaron hacia la calle Leganitos, que estaba restringida al tráfico. ¿Cuál fue su sorpresa cuando en octubre, 3 meses más tarde, recibió a la vez todas las denuncias? ¿Qué es lo que ha venido a decir el Juzgado Contencioso Administrativo? Que se trata de una infracción continuada. ¿Por qué? Porque es un hecho cometido de manera continuada, en días continuados, y por tanto le es de aplicación la Ley de Procedimiento Administrativo, en concreto el artículo 63.3, que dice que cuando sea una infracción cometida de manera continuada, no se pueden iniciar todos los expedientes mientras que no hubiera recaído firmeza del primero. Por eso el juez lo que ha considerado es que se debería haber tramitado únicamente el primer expediente para que de esta manera el conductor hubiera podido corregir su conducta. Esa multa estaba impuesta en la antigua área de prioridad residencial, pero ¿se puede aplicar también a las que se impone por Madrid Central?
sí que se puede aplicar, de hecho la casuística es la misma, accesos reiterados en días consecutivos. ¿Qué es lo que viene haciendo el Ayuntamiento de Madrid? Iniciar todos los expedientes a la vez y notificarlos a la vez sin dar posibilidad al conductor de poder corregir su conducta. No se trata, y hay que dejar muy claro, de un infractor reincidente. Un infractor reincidente es un conductor que con conocimiento de que ha cometido una infracción la sigue cometiendo, pero con conocimiento. En este caso es una casuística muy concreta en el que se accede reiteradamente, se comete el mismo hecho denunciado en días seguidos y la Administración le inicia todos los expedientes a la vez y los notifica el mismo día o en días sucesivos sin haber tenido posibilidad de reaccionar. Por tanto, Madrid Central, desde que se están imponiendo las denuncias, ya están notificándolas a partir del 7 de julio, que se empezaron a notificar en septiembre, nos hemos encontrado con casos pues, de hasta 40, 50 multas notificadas a la vez por conductores que desconocían que no podían pasar por una calle o conductores que desconocían que sus autorizaciones habían dejado de tener vigencia y no se lo había comunicado al Ayuntamiento de Madrid. Entonces, para cualquier conductor que nos esté viendo, ¿le puede multar varias veces por acceder en diferentes días a zonas restringidas? Lo que debería hacer la Administración es tramitar el primer expediente lo antes posible para que ese conductor pueda reaccionar, pueda modificar su conducta. Tenemos que tener muy claro que el procedimiento administrativo sancionador en materia de tráfico, el fin último es modificar la conducta, no convertirse en una manera de recaudar. Si se ven ante una situación en la que un conductor ha cometido la misma infracción de manera reiterada, deberían de notificar la primera denuncia lo antes posible para que ese conductor pueda reaccionar, no aprovecharse de alguna manera de la situación para iniciar los máximos expedientes posibles y notificarlos todos a la vez. ¿Cuántas multas puede llegar a acumular un residente en esta zona de bajas emisiones en Madrid? Pues en Madrid Central en concreto nos hemos encontrado con casos de hasta 40 multas notificadas a la vez, que el interesado pues no tenía conocimiento hasta que se las notificaron. Tenemos que tener en cuenta que son zonas que desde la entrada en vigor, en concreto en Madrid, en noviembre de 2018, existía un periodo informativo que entendemos que no se informó correctamente, ya que se iban a enviar unas cartas informativas, se habló de hasta 70.000 cartas, que no se enviaron. Por tanto, hubo muchos conductores que no tuvieron conocimiento y accedieron pues, por la calle Martínez de Alcalá, que ahora han decidido sacarla de Madrid Central precisamente por interés general y por confusión. Por todo ello, entendemos que sí que es una situación que afecta a los conductores y son recurribles las sanciones siempre y cuando y recordamos, se trate no de, hablando coloquialmente, hecha ley, hecha trampa, sino que se trate de una situación concreta en el que quede demostrado por la casuística que es una infracción continuada por el mismo hecho y en días consecutivos y que la Administración haya notificado todas las denuncias a la vez y, por tanto, si los conductores se vieran en una situación como esta, pues les animamos a recurrir desde Pyramid Consulting. Señor Incenga, gracias y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Hay zonas de la frontera sur de Estados Unidos en las que se están registrando actividades delictivas como por ejemplo tráfico de drogas. Es el motivo que esgrimen desde la Casa Blanca para destinar más fondos a la construcción del muro en México. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha informado este jueves al Congreso que el presidente Donald Trump quiere desviar fondos del presupuesto del Pentágono valorados en $3.800 millones para la construcción del muro en la frontera sur con México. El objetivo sería utilizar ese dinero para hacer frente a la construcción de 285 kilómetros, puesto que el Departamento de Seguridad Nacional ha identificado áreas a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos que están siendo utilizadas por individuos, grupos y organizaciones criminales como traficantes de drogas.
El levantamiento de un muro en la frontera sur ha sido una de las grandes promesas electorales de Trump en su campaña de 2016, aunque siempre aseguró que sería México quien sufragaría su coste. Por otro lado, el Senado ha aprobado una resolución que limita las capacidades del presidente de emplear la fuerza militar contra Irán sin la aprobación del Congreso del país norteamericano. La resolución ordena al presidente a poner fin al uso de las Fuerzas Armadas para hostilidades contra Irán o cualquier parte de su gobierno y ejército, a menos que sea autorizado de forma explícita por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar. Polémica en Francia por la idea de legalizar la asistencia sexual a personas con discapacidad. El gobierno de Emmanuel Macron está estudiando el hecho de avalar el oficio de asistente sexual a estas personas. Lo anunció el propio presidente durante la Conferencia Nacional sobre la Discapacidad, afirmando que el derecho a la vida sexual otorga dignidad. Estas palabras llegan después de que la secretaria de Estado en este sentido adelantase que consultaría sobre esta legalización, como sucede en Países Bajos o Alemania. En Francia, la ley penaliza a los clientes de prostitución y ahora se abre el debate, ya que esto podría suponer un atentado contra la dignidad humana. No es el único escándalo que está viviendo Emmanuel Macron. Un vídeo sexual de su candidato a la alcaldía ha precipitado su caída. Benjamin Griveaux, el aspirante de la República en Marcha al Ayuntamiento, ha anunciado su retirada tras correr por las redes sociales una secuencia íntima. Durante un discurso pronunciado para hacer pública su decisión, no ha negado ni ha confirmado ser el autor de esos vídeos. Según el diario Le Monde, también habría enviado unos mensajes eróticos a una mujer que no era su esposa en 2018, cuando era el portavoz del gobierno de Macron. La filtración de este contenido la ha reivindicado un artista ruso exiliado, justificándose en que quería denunciar la hipocresía del candidato que siempre se apoya en valores familiares. Esto supone un golpe al partido de Macron, muy cuestionado por la reforma de las pensiones, su gestión del movimiento de los chalecos amarillos y otros escándalos de diversa magnitud. Miramos ahora hacia Argentina y lo hacemos de la mano de Luis Barcalce, redactor jefe en Periodista Digital. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está Argentina en términos de inflación? Bueno, en términos de inflación está como la dejó Mauricio Macri, es decir, con una inflación elevadísima. En este momento en Argentina no preocupa tanto no solo la inflación, que debe estar en torno entre el 40 y 50% anual, sino el tema de los tipos de cambio. En Argentina hay 17 tipos de cambio, todo gira en torno al dólar, pero claro, hay diferentes dólares para cada situación, con lo cual es vivir en términos económicos en Argentina para el ciudadano normal es absolutamente caótico. Yo creo que el argentino se ha acostumbrado ya a lidiar con la inflación. Hay que entender que en esos niveles de inflación no hay ninguna posibilidad de inversión, es decir, la única posibilidad es de sobrevivir como puedas, y se abre un escenario que era muy factible, es decir, después Mauricio Macri dejó la economía destrozada, dejó incluso peor que como la recibió del kirchnerismo, por no haber hecho lo que tenía que haber hecho, que era una reforma estructural del Estado, y bajar la presión fiscal y permitir que los argentinos puedan hacer dos cosas: invertir y ahorrar, y sobre todo poder tener una perspectiva a futuro. Ninguna de esas cosas lo han hecho. Entonces el escenario que se abre era un escenario de hiperinflación y un escenario de default, de no poder hacer frente a las deudas, lo que se llama en Argentina defaultear. Bueno, en este escenario, el escenario de hiperinflación ha sido frenado por unas jugadas monetarias que ha hecho Alberto Fernández al llegar con el Banco Central, es decir, le vende bonos al Banco Central, bonos de las jubilaciones y demás, es decir, empobrece a ciertos sectores como pueden ser los pensionistas, vende esos bonos al Banco Central para retirar dólares, con lo cual contiene un poco el disparo inflacionario. Pero tiene un problema, y es que no tiene ingresos, y Argentina es uno de los países, después de Venezuela, creo que es el país con más riesgo país y donde aconsejan las agencias no prestar dinero. Por lo tanto, Argentina en este momento no puede recibir el aval de ningún prestamista. No tiene ingresos, por lo tanto no puede asumir sus próximos pagos. ¿Qué es lo que ha hecho Alberto Fernández cuando estuvo aquí en España y otros países? Decirle a la gente: muchachos, me he quedado sin dinero, no tengo cómo hacer frente a la enorme deuda que tiene Argentina en estos momentos. Por lo tanto, lo que está anunciando es un escenario que también le podría haber estallado a Macri, pero le ha pasado a Alberto Fernández, que estaba dentro del guión, y era que Argentina entraría en una suspensión de pagos.
¿Cuál es el impacto sobre los ciudadanos de esa mala gestión de la economía argentina? El impacto es brutal en términos, sobre todo, ya no solo el grado de empobrecimiento, porque con una inflación del 50%, para que tengáis una idea, yo he vivido en mi vida 2 hiperinflaciones, que es, desde el punto de vista económico, es lo más traumático que te puedes imaginar. Es decir, es ir a una tienda, decirle al panadero, deme ese pan, y el panadero te dice, no te lo puedo dar porque no sé cuál es su precio. Es decir, cuando perdemos de vista la información de los precios, ahí empieza una especie de locura, una especie de calvario, una especie de vivir infinito. Bueno, el ciudadano argentino ya lleva décadas acostumbrado, está muy bien entrenado, dicho con toda la ironía, en este tipo de cuestiones. El argentino sabe convivir con 17 tipos de dólar diferentes. Ya por todo eso, cada argentino ha hecho un máster en economía en la mejor universidad del mundo. Cualquier argentino sabe lo que es un default, sabe lo que produce la hiperinflación y demás. ¿Cuál era el miedo que tenía el ciudadano argentino de cara a Alberto Fernández? Que Alberto Fernández llegara al Banco Central y comenzara a darle a la maquinita de emitir y por lo tanto creara un escenario de hiperinflación. Alberto Fernández es una especie de kirchnerismo amable, ha dicho, tranquilos, yo quiero pagarles a los que le debo y no voy a darle a la maquinita, por lo tanto han aprendido, ya saben, por fin, después de 50, 60 años, que después de destrozar 25 signos monetarios, ya saben en Argentina que al darle a la maquinita creas inflación. Con lo tanto, eso es algo que de momento lo han frenado hasta ahí, porque siguen emitiendo. Es que si no emiten, no tienen con qué pagarle a los 21 millones de personas que dependen del Estado. Dependen ya sea a través de pensiones, ya sea a través de los planes sociales, ya sea a través de siendo funcionarios públicos, 21 millones de personas. Por lo tanto, es una estructura estatal imposible de aguantar. Y el ciudadano argentino está harto de tener que cargar sobre sus espaldas a un Estado inviable, a un Estado que lo único que ha producido es hambre, sudor y miseria. ¿Qué situación está viviendo Gran Buenos Aires? Bueno, el Gran Buenos Aires es la parte, es un gran territorio, un territorio enorme, un territorio políticamente vital en términos electorales. Y en Gran Buenos Aires se viven situaciones de muchas desigualdades sociales, de muchas, ¿cómo decirlo?, situaciones de muchos contrastes, Por lo tanto, yo creo que sobre todo el gran problema en el Gran Buenos Aires es la inseguridad. En toda Argentina, pero principalmente en el Gran Buenos Aires y en lo que es la ciudad de Buenos Aires, lo que antiguamente era la capital federal, ahí una de las me preguntabas por una de las preocupaciones, pues yo te diría que esta está casi al mismo nivel que lo que puede ser el valor del dólar o la inflación, que es la inseguridad ciudadana. Y eso en ese sentido para el argentino es vital. Y en Gran Buenos Aires se vive una situación de muchísima inestabilidad y creo que una de las cosas que tendría que hacer Alberto Fernández es tranquilizar esa situación, porque si no, en el Gran Buenos Aires dentro de poco viviremos situaciones parecidas a, no quiero ser alarmista, pero quizás situaciones parecidas a las que podemos ver en México. Cuidado con la presencia del narcotráfico, cuidado con el daño que está haciendo la presencia de ciertos carteles de momentos muy incipientes, pero que pueden seguir creciendo y que pueden acabar convirtiendo a Argentina en un narcoestado. Luis Valcarce, gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Decía Shakespeare que el amor no mira con los ojos, sino con el alma, y hoy, 14 de febrero, los enamorados viven ese amor con un poco más de intensidad. Es San Valentín, una jornada para celebrar el romanticismo a lo largo de todo el mundo, pero este día esconde una triste historia que se remonta al siglo III en Roma. Hoy es esa fecha del año, ese día marcado en rojo en el calendario de los enamorados. Hoy es San Valentín, la fiesta, como todo el mundo sabe, del amor. Sin embargo, lo que quizá no sepan es el por qué recibe este nombre. Retrocedamos hasta la Roma del siglo III. Claudio II era por aquel entonces el emperador romano, un emperador que prohibió la celebración del matrimonio entre jóvenes, y es que creía que los soldados sin mujer o hijos rendían mejor en el campo de batalla.
Esta medida no le gustó a un sacerdote llamado Valentín. Desafiando las órdenes del emperador, decidió celebrar matrimonios secretos. Así, se convirtió en el patrón de todos aquellos que creían que el amor podía con cualquier cosa, incluso contra la ley. Tristemente, el clérigo fue descubierto y llevado a prisión. Allí realizó un último milagro. Devolvió la vista a la hija de un oficial que había cuestionado su santidad. Valentín fue ejecutado unos días después. ¿Adivinan la fecha? Exacto, el 14 de febrero, aunque del año 270. El clérigo soportó la tortura con una valentía que llevaba innata, y es que eso significa precisamente Valentín, lo relativo a la valentía. En el año 494, el Papa Gelasio I recompensó el sacrificio del sacerdote e instauró el 14 de febrero como la fecha oficial de los enamorados. Siglos más tarde, las cosas han cambiado. Algunos piensan que esta festividad ha acabado convirtiéndose en un producto a merced de las grandes compañías. Otros, por su parte, prefieren centrarse en las enseñanzas de Valentín. Por tanto, ¿celebran o no los españoles el Día de San Valentín? No, nunca. Me parece muy bien, pero yo no lo celebro. A mí me gusta. San Valentín es todos los días. Sí, me gusta, me gusta. Uno no cumple años todos los días y celebra el cumpleaños. Sí, lo celebro. Pues esta noche me iré a cenar con mi marido. En contra. Es un movimiento comercial. A favor, pues con una cena con mi marido. Todos los días son especiales. Y si nos hemos dejado algo sin hacer, pues hoy aprovechamos. Yo pienso que se tiene que querer a una persona todos los días de tu vida. A favor, hombre, y viva Intereconomía. Bueno, pues división entre los enamorados. Hay algunos que piensan que es un día más comercial que otra cosa y otros que es un día especial para recordar y para celebrar. Pero eso sí, todos están de acuerdo en una cosa. Todos los días hay que amarse y que quererse. Un asteroide potencialmente peligroso se acerca a la Tierra. Será mañana sábado cuando pase muy cerca de nuestro planeta. Se aproxima a una velocidad de 55.000 kilómetros por hora. Está previsto que pase a unos 5,8 millones de kilómetros de nuestro planeta, algo que no es tanto en términos espaciales. Aunque haya sido etiquetado como potencialmente peligroso, es probable que el asteroide finalmente ni siquiera roce la atmósfera. Desde la NASA envían un mensaje de tranquilidad al afirmar que no supone ningún tipo de riesgo ni de peligro. No hay tiempo para más, nos despedimos ya. Que tengan un feliz día de San Valentín y también un buen fin de semana. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.